Hasta el momento, los programas que hemos realizado en el curso son hechos con datos quemados, es decir, con datos que están escritos dentro del programa, y si queremos una salida diferente, es necesario modificar el código del programa, compilarlo y volverlo a ejecutar. Para poder interactuar con el programa y evitar esta restricción, es importante hablar sobre la entrada y salida de datos. Existen diferentes formas de solicitar datos a un usuario. Vamos a revisar la petición de datos por la consola y por medio de un cuadro de diálogo que emplea la interfaz gráfica de usuario o el GUI, Graphic User Interface, de Java. La entrada de datos se realizará por teclado. Es importante tener presente que todos los datos que se leen por teclado son de tipo cadena, string. Todos los datos que se leen por teclado son de tipo cadena, string, ya que con el teclado es posible escribir cualquier combinación de datos alfanuméricos. Para leer datos desde la consola se usa el escáner, que es un escáner de texto simple que puede leer cadenas y convertir a diferentes tipos de datos primitivos. Lo primero que necesitamos hacer es importar desde Java Util Scanner el paquete para poder usar luego por medio de la función nextLine para pedir una cadena, y también hay otras variaciones como nextInt, nextLong para otros tipos. El uso sería: declaro una variable de tipo scanner, inicializo el escáner utilizando la entrada del teclado, así se simboliza, y luego se pide un dato que será de tipo string utilizando el escáner y la función nextLine. Y por último se imprime el dato ingresado para validarlo. Otra opción es utilizar la interfaz gráfica. Esta abre un cuadro de diálogo con un campo de texto para que el usuario ingrese un dato. Se importa el paquete Javax Swing y se usa la función showInputDialog para mostrar una ventana con un campo de texto al usuario para que ingrese un dato. Se declara un mensaje que es el que se va a mostrar en la ventana. Utilizamos JOptionPaint con un método estático que se llama showInputDialog y se hace de esta forma. Lo más importante para este caso es simplemente pasarle un mensaje. Luego podrán experimentar con variaciones que tiene esta función. Cambiando parámetros se puede lograr personalizar la ventana. Y por último imprimimos el valor ingresado acá. Es importante tener en cuenta que en esta ventana de diálogo hay diferentes opciones que pueden alterar o modificar la salida de lo que se pide al usuario como dato de entrada. Antes de continuar, vamos a hablar de las excepciones. Son claves cuando estamos realizando operaciones de entrada y salida. Una excepción o una exception en Java es un error que se presenta durante la ejecución del programa. Puede ser ocasionada por errores del programador, errores del sistema o problemas relacionados con el funcionamiento del programa. Las excepciones son lanzadas por el programa como respuesta a un procedimiento que puede ser grave para la continuación del programa. El programador debe estar pendiente de la aparición de una excepción durante el tiempo de desarrollo y hacer lo posible por corregirla, ya que si se produce una excepción, el programa se detiene inmediatamente. Las excepciones no siempre se pueden evitar desde código, porque son ocasionadas por un ente externo al programa, por ejemplo el usuario. Algunas excepciones frecuentes son, por ejemplo, la división por cero. Esta se conoce como una arithmetic exception. Eso es un error grave y detiene el programa. El null pointer exception es cuando tratamos de llamar a una función de una variable que no ha sido inicializada o que ha sido inicializada en el valor null. Otra que también probablemente nos ha pasado es el array index of bound exception. Cuando hablamos de los arrays decíamos que no podemos acceder a una posición menor a 0 o mayor que mayor o igual a la longitud de un array. Aquí se está tratando de acceder a la posición 8, que
no está dentro de este array, entonces podemos tener un error de index of bound exception. Todos estos ejemplos compilan, pero en el momento de ejecución lanzan la excepción y terminan el programa. Veíamos las excepciones porque el buffer reader, que es el siguiente método para leer datos desde la consola, requiere del manejo de excepciones. Es un wrapper que optimiza la lectura de texto desde una fuente como un archivo, la consola, etc. Puede causar una excepción, por tanto es necesario especificarlo en la función que realiza la lectura de datos. Se importa el paquete que está en java.io. Este asterisco significa que va a importar todos los paquetes que están dentro de la carpeta IO, y cuando se va a escribir la función es necesario en la firma agregar throw exception, o sea, lanza excepción. Se define el buffer reader, se crea el buffer reader utilizando la entrada del sistema en un input string reader, esto se conoce como un flujo de datos, y el system in, que es la entrada de lo que escribimos en la consola. Y luego se pregunta por un mensaje que ingrese una línea, de esta forma se lee la línea y por último se imprime el dato ingresado, muy similar a lo que pasaba con el escáner. Para poder trabajar con excepciones sin tener que preocuparnos siempre porque el programa se va a cerrar inesperadamente, es necesario hacer uso de una estructura de control llamada try catch finally. Permite atrapar una excepción y determinar qué hacer con esta en el mismo momento en que se produce. Sirve para evitar que una excepción generada por un ente externo termine el programa abruptamente. Es una protección contra algunos errores que se presentan frecuentemente, como los que veíamos anteriormente. El try y el catch son obligatorios en esta estructura. El finally es opcional. Vamos a ver para qué sirve cada uno. Entonces en el try se va a poner el código que probablemente produce una excepción. En el catch vamos a poner el tipo de la excepción que se presenta. El exception es una excepción muy general, pero podemos ir bajando hasta una excepción más específica. Y aquí es donde se va a controlar o cómo se va a manejar la excepción, con un mensaje de error, con un control específico. Podemos tener varios catch, solamente un try y un finally, que recuerden que es opcional, pero la funcionalidad es que siempre se va a ejecutar, no importa de lo que pase en el try. Entonces se ejecutaría, recuerden que el try siempre se ejecuta, pero el catch es opcional. El catch se ejecuta si hay un error o una excepción acá. Y el finally, independiente de lo que pase en estos dos, se va a ejecutar. Y como aparece acá, es un control de posibles daños. Las múltiples excepciones, como veíamos ahorita, se usan para un bloque de código que genera diferentes tipos de excepciones. Aquí en este ejemplo, el dato.length puede generar un null pointer exception o tratar de convertir un número que no fue leído correctamente, genera otra excepción que es number format exception. Por lo tanto ponemos dos excepciones que pueden ser generadas a partir de este try. Por lo general la respuesta a cada excepción es diferente, por tanto se puede especificar qué hacer con cada excepción generada. Y aquí se quitó el finally, porque como también hablamos, el finally es opcional. El parse es un procedimiento importante que intenta convertir un dato de tipo cadena a su equivalente en un dato primitivo. Si es posible, retorna el dato convertido, si no, se produce una excepción. Tenemos acá un dato 1, 2, 3, se llama al parse int, hay parse float, hay muchas variaciones como hablamos, dependiendo del número que queremos convertir. Aquí lo queremos convertir a un número entero, entonces utilizamos el integer y su función parse int y le pasamos el dato en formato string. Lo que va a hacer esto es que
convierte una cadena a un número, en este caso un entero. Errores frecuentes. Solicitar un número por teclado y usar la entrada directamente. Recuerde que el usuario, aunque se le esté pidiendo un número, se puede equivocar al digitar la entrada, o simplemente no le da las indicaciones y termina ingresando un dato incorrecto. Por eso se debe tener precaución y asegurarse que el dato ingresado sea compatible con un formato numérico. No presentar un mensaje al usuario para orientarlo sobre qué se espera que ingrese para que el programa pueda operar. Usar mensajes muy largos. Si está en la consola, tener que hacer scroll va en contra de la experiencia de usuario. O si es usando la interfaz gráfica, mucho texto puede ser omitido por el usuario. Les dejo unos ejercicios. Recuerden que me pueden preguntar en los comentarios sobre alguno en específico. Por ejemplo, realizar una función que permita leer un dato por teclado de manera discreta, como pasa cuando se digita una contraseña, que se reemplazan los dígitos por asteriscos. Realiza una función que lea desde la consola diferentes tipos de datos primitivos, que se puedan leer y hacer operaciones con enteros, flotantes, booleanos, char, etc. Realizar un menú infinito que se le imprima al usuario mostrando una serie de opciones para escoger. Por ejemplo, suma, resta, multiplicación y división. Si el usuario ingresa -1, el programa termina. Si no, se realiza alguna de las opciones disponibles, seleccionadas por el usuario. Hay que realizar un control de errores. Realiza un programa que impida un dato al usuario. Si ingresa el emoticón de carita feliz, imprime hola, estás feliz. O el emoticón de carita triste, imprime por qué estás triste. Ya casi terminamos el curso. Nos falta hablar de un comportamiento que hay específico en las funciones que tienen que ver con el paso de los datos, para terminar este curso y empezar a realizar ejercicios prácticos. Esperen el próximo video.